Descubierto el increíble momento en que Niña Valiente rompió hombro de matón tras 3 años de acoso, Ana, una niña de 12 años, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cada vez que entraba al colegio. Las risas burlonas de sus compañeros resonaban como ecos en su mente, y el físico imponente de Ricardo, el matón del lugar, la seguía como una sombra amenazante. La misma escena se repetía cada día: empujones, insultos, miradas de desprecio. Ella llevaba una vida de vacío, su valía aplastada por los gritos de quienes se sentían superiores. A muchos de sus compañeros les divertía menospreciar a quienes eran más vulnerables, y ella era el blanco perfecto. Sin embargo, cada vez que llegaba a casa, se encontraba envuelta en los abrazos de su madre, quien, con fe inquebrantable, le decía que el verdadero valor no se medía en fuerza, sino en el coraje de levantarse. El peso de esa sabiduría contrastaba con la angustia que crecía en el fondo de su alma. Ana miraba al espejo, sus ojos cansados buscaban una chispa de valor, pero era difícil encontrarla en medio de la tormenta de emociones y dudas. ¿Por qué no podía ser como los demás? Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Sería capaz de alzar la voz? ¿Podría enfrentarse a Ricardo y los demás? La realidad abrumadora era que cada lunes se sentía más y más perdida, atrapada en un ciclo de humillaciones que parecía no tener fin. Las tardes con su abuela eran un bálsamo, historias de mujeres valientes que lucharon habían sido tejido un refugio en su corazón. Pero esos relatos perdían fuerza ante el monstruo de la realidad, esa sensación de que su voz se apagaba entre cada empujón y burla. La lluvia comenzó a caer un día en el colegio, torrencial, creando charcos por doquier. Mientras la tormenta arreciaba, una rabia inusitada empezó a brotar en su interior. ¿Hasta cuándo soportaría esto? La vida había sido una batalla y, aunque en su hogar nunca se hablaba de rendirse, en su mente, la idea de claudicar comenzaba a infiltrarse. En ese momento, la presión de la angustia se volvió insoportable. Ana se sintió invadida por un torrente de emociones contradictorias. Algo hizo clic en su mente. ¿Qué pasaría si dejara de ser la víctima? La adrenalina corría por sus venas mientras se acercaba a Ricardo, su corazón palpitaba con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, esa certeza era aterradora. La multitud miraba, los murmullos se intensificaban, y Ana, sintiéndose más viva y decidida que nunca, lanzó un puñetazo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en Ana, incrédulos. El áspero sonido del impacto resonó en sus oídos. ¿Lo había hecho realmente? Un pequeño momento de lucidez la envolvió. Se sentía poderosa, pero la incertidumbre atenazaba su corazón. Ricardo caía al suelo, y aquel instante se sentía irreal. La adrenalina fluyó en ella, el peso de 3 años de tortura parecía liberarse, pero pronto la sombra de nuevas amenazas empezaría a cernirse sobre ella. ¿Habría desatado una guerra mayor? El miedo comenzó a asomarse. Ana había cruzado una línea, pero no podía regresar atrás, su vida había cambiado para siempre. ¿La historia de ese día marcaría un antes y un después? ¿Qué consecuencias traería esta nueva Ana? La inquietante pregunta pulsaba en su mente mientras ella comenzaba a comprender que su viaje apenas estaba comenzando. La euforia del momento fue efímera, como un destello que se apaga al instante. Ana miró a su alrededor, las miradas de sus compañeros eran un caleidoscopio de sorpresa y miedo, algunos incluso esbozaban sonrisas silenciosas de aprobación.
Sin embargo, detrás de esa euforia, una ola de pánico comenzó a crecer en su interior. ¿Qué había hecho realmente? La respuesta a esa pregunta empezó a resonar como un eco en su mente. Había desafiado a su opresor, sí, pero lo que parecía un triunfo crudo se transformó rápidamente en un abismo de incertidumbre. Se sintió como un personaje de una película a punto de perder el control de su propia narrativa. El eco del golpe se hizo un tatuaje en su conciencia. Cada vez que intentaba calmar su mente, ese sonido volvía a atormentarla. El timbre que anunciaba el final de la clase sonó, y en ese instante, la adrenalina que había alimentado su momento de valentía se evaporó. Ana sintió cómo la realidad regresaba, los murmullos entre sus compañeros empezaban a convertirse en cuchicheos. La valentía que en un principio la había impulsado, ahora se tornaba en una pesada carga de expectativas. ¿Sería capaz de defender su decisión? La idea de convertirse en un blanco invisible de burlas nuevamente empezó a invadirla. Esa noche, Ana se acostó con el corazón palpitante y la mente agitada. Su visión de futuro se tornó brumosa y llena de oportunidades. En el ámbito de lo posible, imaginó que podría sentirse menos como una víctima y más como una guerrera. Sin embargo, en las sombras de su mente, surgieron temores inminentes sobre las repercusiones de su acto. La presión social sería aún más insidiosa. Había desafiado a alguien que durante años había sido formidable en todos los sentidos. Al día siguiente, la atmósfera en la escuela cambió sutilmente. Ana notó miradas de respeto pero también un creciente sentido de aislamiento. La dualidad de ser vista como una heroína y, al mismo tiempo, la posibilidad de ser objeto de más hostigamiento la hicieron sentir como una estrella frágil. Ya no era solo una niña, ahora era un símbolo de resistencia, y eso venía con sus propios desafíos. Las horas se convirtieron en un laberinto emocional, donde cada interacción la hacía sentir más firme y, a la vez, más vulnerable. Analizaba cada palabra dicha, cada gesto de sus compañeros. Se preguntaba, ¿cuánto duraría esta nueva imagen? ¿Sus compañeros utilizarían esa imagen para atizar el fuego de su historia? A medida que avanzaban los días, el temor a perder el respeto que había ganado comenzó a ahogar la alegría del cambio que había sentido tras el golpazo. La paradoja de su fortaleza era desgastante. Decidida a no ser consumida por este miedo, comenzó a buscar formas de fortalecer su nueva identidad. En la sala de clase, levantó la mano más a menudo que nunca, compartiendo perspectivas y dando voz a sus ideas. Un nuevo sentido de propósito la guiaba, pero con cada nuevo desafío académico, el eco de aquel golpe la seguía asediando. ¿Era realmente lo que quería ser? Con cada paso hacia adelante, Ana comenzó a descubrir la fuerza que había ocultado durante tanto tiempo. Sus padres y abuelos la apoyaban, pero también le instaban a recordar que su viaje iba más allá de ser valorada en función de un instante de coraje. Mientras comenzaba a encontrar su voz, Ana no podía ignorar el hecho de que se acercaba el enfrentamiento inevitable con Ricardo. La percepción de que podría haber un tira y afloja más grande la inquietaba. ¿Estaré lista cuando ese momento llegue? Se preguntó, mientras se preparaba para las consecuencias de su acto. Mientras se adentraba en esta nueva etapa de su vida, una pregunta comenzó a pulular en su mente: ¿sería capaz de sostener esta valentía y transmitirla a otros que, como ella, habían estado atrapados en la sombra del miedo? La idea de empoderar a otros le dio un nuevo sentido de misión, una prioridad que cambiaría el rumbo de su vida de maneras inesperadas. Ana intuía que había mucho más que investigar en su interior, por lo que decidió crear un pequeño grupo de apoyo después de clases. Sería un paso hacia algo más grande, una defensa no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron indefensos. La mente de Ana bullía con posibilidades. El verdadero desafío sería enfrentar su pasado y forjar un nuevo futuro. Ahora su mente cuestionaba, ¿qué implicaciones tendría esto para su desarrollo personal en la búsqueda de la justicia y la autoaceptación? Con la mirada fija hacia adelante, Ana sintió un frío en el estómago y un nuevo sentido de determinación. La realidad se estaba formando alrededor de ella,
y su viaje apenas comenzaba. ¿Podría, en última instancia, convertirse en la heroína de su propia historia? El momento de la verdad no estaba tan lejano, y la lucha apenas se iniciaba. Ana respiraba con dificultad, atrapada en la vorágine de sentimientos contradictorios que se apoderaban de su mente. La idea de formar un grupo de apoyo empezaba a cristalizar en su interior, pero con cada paso que pensaba dar, los ecos de la confrontación y el miedo al que dirán volvían a atormentarla. La tarde del primer encuentro se acercaba, y Ana decidió utilizar una de sus herramientas más valiosas, la planificación. Se sentó en su escritorio, enfrente de varias hojas en blanco, dispuesta a estructurar de manera meticulosa cómo podría dirigir la reunión. Quería que el ambiente fuera acogedor, que cada asambleísta sintiera que su voz importaba. Sin embargo, el miedo al fracaso se insinuaba entre las líneas de sus notas, como un ladrón sigiloso que acechaba en la penumbra de su inseguridad. ¿Qué habilidades tengo realmente?, se cuestionó. Había aprendido a escuchar, a entender el sufrimiento de los demás llenando su propio vacío con empatía. Reconoció que, a pesar de su desasosiego, había cultivado un talento innato para unir a las personas. Decidió que ese sería el motor de su grupo. Algo en ella se encendió ante la idea de canalizar todas esas emociones hacia un objetivo colectivo. La transformación que experimentaba no solo sería para ella, sino para quienes luchaban en silencio. El día del encuentro, Ana llegó a la escuela con una mezcla de nervios y determinación. En su mente, había elaborado un discurso breve que resentía más como un mantra que solo unas pocas palabras. Pero al abrir la puerta del aula, la realidad la golpeó con fuerza. Se hallaba frente a un grupo diverso de estudiantes que parecían tan ansiosos como ella. A partir de ese instante supo que el éxito no dependía solo de ella. Era un proceso compartido. Los murmullos cesaron al instante. Ana sintió cómo se frenaban sus latidos, y con ellos, la duda se desvanecía. Se apoyó en la mesa y, en un tono firme, compartió su historia. Habló de sus miedos, de la lucha interna que había vivido, y cómo la valentía que había despertado no solo contenía su propio relato, sino una invitación a los demás a descubrir la suya. Su voz resonó en la habitación, transformándose en un eco de esperanzas colectivas y deseos de empoderamiento. Las primeras respuestas fueron tímidas, pero las posturas cambiaron al compartir. Historias comenzaban a fluir, cada una más emocional que la anterior, creando un tejido de conexión entre ellos. Personas que, al principio, habían sido sombras en el camino de Ana, comenzaron a surgir a la luz. Cada relato evocaba lágrimas, risas y, sobre todo, aceptación. La vulnerabilidad se convirtió en un poderoso lazo, una red que prometía sostener a cada uno en sus momentos de debilidad. Con el pasar de las sesiones, Ana notó un cambio notable en sí misma y en sus compañeros. Se sentía más fuerte, más realizada. Podía ver que habían comenzado a confrontar sus propios miedos, algunos incluso se atrevían a comentar sobre la espada de Damocles que representaba la figura de Ricardo. Sin embargo, la presión de ese enfrentamiento inminente aún le generaba escalofríos, y cada vez que regresaba a esa idea, un nudo se formaba en su pecho. ¿Realmente estoy lista para esto?, se decía a sí misma, sintiendo como el tiempo avanzaba y el momento de la confrontación se acercaba rápidamente. Una semana después, la tensión llegó al punto crítico. Durante la pausa del almuerzo, un grupo de estudiantes se acercó a ella, con la mirada fija en el suelo, como si llevaran un secreto. Entre ellos, el rostro pálido de una de las chicas captó la atención de Ana. Casi como un murmullo, le revelaron que Ricardo los había amenazado, y a ese grupo les esperaba una reunión que podría marcar el inicio de una nueva era de hostigamiento en la escuela. Ana sintió que el vacío en su estómago se expandía, y el eco de su propia valentía comenzaba a desvanecerse entre esas nuevas amenazas. Había llegado el momento de tomar una decisión crucial que definiría no solo su viaje, sino también el de aquellos a su alrededor.
Debía seguir adelante con el grupo y apoyar a sus compañeros, o prepararse para pelear su batalla solitaria frente al que había sido su abusador durante tanto tiempo. Con la mente en ebullición y el corazón latiendo con fuerza, Ana sabía que la verdad de su desafío personal se estaba gestando frente a ella. Pero quizás había una forma de unir a todos en un frente común. La idea burbujeaba, pero el reloj avanzaba, y la tensión en el aire se volvía intoxicante. ¿Tendría el valor suficiente para no solo enfrentar su destino, sino forjarlo junto a quienes la rodeaban? La alarma de la escuela sonó, marcando el final del almuerzo y el principio de una tarde decisiva. Ana observó a través de la ventana cómo los estudiantes caminaban de vuelta a clase, algunos riendo, otros con miradas ausentes. Ella se encontraba en un cruce, un punto de inflexión que había evocado la ambigüedad en su corazón. Los ecos de las historias compartidas en el grupo aún retumbaban en su mente, impulsándola a actuar, pero una voz interna le susurraba dudas. ¿Y si fracaso?, pensó, sintiendo que cada posibilidad de encontrar una solución parecía desvanecerse bajo un manto de ansiedad. Aún así, la imagen del rostro pálido de la chica que había compartido su temor seguía apareciendo, como un recordatorio de por qué había decidido juntar a sus compañeros en primer lugar. La responsabilidad que sentía se transformó en una chispa de determinación. Ana respiró hondo y decidió que no podía ser un espectador. El uso de su voz, de sus experiencias pasadas y de la fuerza colectiva que había comenzado a formar, sería el camino hacia la transformación. Tenía que confrontar no solo a Ricardo, sino también a su propio miedo, era un acto de liberación personal que era hora de ejecutar. Mientras se dirigía hacia su clase, una idea surgió con fuerza en su mente. Decidió que no podría enfrentar a Ricardo sin aliados. Esa tarde, en la siguiente sesión del grupo, planearían no solo estrategias para ayudar a cada uno de sus compañeros, sino también una forma de hacerle frente al matón. Quería que todos se sintieran empoderados para tomar su propio espacio, y así, formar una barricada emocional para soportar la tormenta. Al llegar al aula, Ana notó que el ambiente era diferente. La tensión era palpable, pero más intensa que la semana anterior. Desde el primer momento, las historias comenzaron a fluir de nuevo, pero esta vez había un desafío subyacente en cada relato, como si todos compartieran una carga común. No solo se trataba de la violencia del bullying, sino de la experiencia de haber sido silenciados. Fue en medio de este intercambio que Ana propuso lo impensable, ¿y si enfrentamos juntos a Ricardo? Las miradas se intercambiaron, un mudo diálogo de incertidumbre y esperanza. Necesitamos mostrarle que estamos unidos, que ya no somos un grupo de víctimas solas en sus manos, continuó. La súplica resonó con fuerza, y una tras otra, las voces comenzaron a afirmarse. Había poder en su unidad, algo que iba más allá de sus miedos individuales. Lo que surgió en esa reunión fue un plan. Cada uno de ellos compartiría su experiencia y los relatos, no solo para sanar, sino para reforzar la resistencia ante Ricardo. Ana se dio cuenta de que su papel había cambiado, ya no era solo una líder insegura. Ahora, se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio. Mientras se emocionaban con la perspectiva de su confrontación, Ana sintió que la liberación de sus miedos estaba a la vista. Sin embargo, queda un último oscuro manto que debía desvelar, como enfrentar a Ricardo en la escala real del desafío. El día de la confrontación se aproximaba, un hito que podría definir no solo el desenlace de su lucha, sino también la esencia de quienes eran como individuos. La última pregunta flotaba en el aire, ¿estamos realmente listos para esto? La constante tensión crecía a medida que la fecha se acercaba, y Ana se preguntaba si, en su búsqueda de unión y valentía, podrían enfrentar lo inevitable y forjar un nuevo camino. Con la decisión tomada, la incertidumbre pavimentaba su camino hacia el futuro. El umbral estaba al alcance, pero las sombras del pasado aún acechaban. ¿Tendrán el valor suficiente para enfrentar la tormenta y salir transformados del otro lado? La respuesta se acerca como un susurro, un eco que Ana debe escuchar. Ana despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Era el día.
La confrontación no solo significaba enfrentarse a Ricardo, sino también permitir que sus propios corazones expusieran las verdades que habían mantenido en silencio por tanto tiempo. Mientras se preparaba, el reflejo en el espejo le devolvía una imagen distinta a la habitual, una mezcla de temor y determinación brillaba en sus ojos. Ya no era solo un estudiante, era la voz de un grupo, un símbolo de resistencia. El trayecto hacia la escuela se sintió como un laberinto de incertidumbre. Las calles, con sus ruidos y vibraciones, parecían ambas familiares y desconocidas. En su mente, las palabras con las que se había preparado resonaban con fuerza. Había compuesto discursos imaginarios, discutiendo el enfoque que debería tomar, pero sabía que la realidad sería diferente. Los nervios la asediaban, pero, al mismo tiempo, había una impetuosa llama que la instaba a seguir adelante. Al llegar, los rostros de sus compañeros reflejaban un espectro de emociones, ansiedad, valentía, incertidumbre. Se reunió con ellos y sintieron la gravedad del momento. Lo haremos por nosotros, dijo Ana, tratando de infundir fuerza a quienes la rodeaban. La calma que ella deseaba transmitir era difícil de sostener, pero su deseo de cambio se vislumbraba en cada mirada. La primera clase fue un intento de distraerse. Sin embargo, cada campanada del reloj resonaba como un recordatorio del tiempo que se agotaba. Cuanto más se acercaba el almuerzo, más crecía la presión en su pecho. Así que decidió aprovechar esos momentos. Se acercó a sus compañeros uno por uno, abordando dudas, insuflando ánimo. Con cada intercambio, se daba cuenta de que no solo los otros necesitaban preparación, ella también lo hacía. El acto de preparar a los demás la estaba preparando a sí misma, una revelación inesperada en medio de la tormenta. Finalmente, en el comedor, el grupo se reunió. Había murmullos, gestos nerviosos, pero bajo esa capa de tensión subyacía un mar de resolución. Ana tomó una respiración profunda. Recuerden lo que hemos compartido, comenzó. Cada historia es un ladrillo en la pared que estamos construyendo. No se trata solo de enfrentarnos a él, se trata de encontrarnos a nosotros mismos. Después de algunos momentos de incredulidad, uno de sus compañeros levantó la mano. ¿Y si no funciona? ¿Y si Ricardo nos vuelve a atacar? Preguntó, su voz temblando. La pregunta, aunque difícil, era válida y reflejaba la vulnerabilidad de todos. Ana sintió el peso de esa ansiedad. Su mente comenzó a reflexionar sobre posibles respuestas y caminos a seguir. Si fallamos, al menos habremos dado un paso hacia adelante, respondió, consciente de que la verdad en sus palabras era la misma que palpitaba en su interior. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Este es un momento de coraje, de madurez. No se trata de vencer a Ricardo, se trata de romper con el ciclo de silencio. Justo cuando esos pensamientos comenzaban a sembrar un entendimiento más profundo, la puerta se abrió. Ricardo estaba allí, siendo un extraño entre ellos, como un intruso en su momento de verdad. Todo el aliento se detuvo. Ana sintió que el corazón se le aceleraba, el tiempo se ralentizó y el frío de la incertidumbre volvió. La pregunta ahora era clara, ¿estaba dispuesta a dar el siguiente paso aunque el riesgo de fallar acechara justo delante de ella? La tensión crecía, y sin embargo, en su interior, una chispa de valor emergía. Era tiempo de actuar. Ese momento se sentía decisivo, y Ana sabía que, independientemente del resultado, su viaje personal había desencadenado un cambio que jamás había imaginado. ¿Se atreverían realmente a romper con su pasado de silencio? La respuesta parecía un eco inminente a punto de ser revelado, pero ese eco estaba envuelto en diversas posibilidades que aún debían explorarse. Ana se enfrentó a la figura de Ricardo, su corazón latiendo como un tambor en medio de un bullicio ensordecedor. La tensión era palpable en el aire, pero, en lugar de retroceder, encontró una fuerza inesperada en su propia vulnerabilidad. La mirada de Ricardo, que solía infundir miedo, ahora le resultaba casi desafiante. Ella necesitaba recordar por qué había decidido enfrentarlo.
Esa decisión no solo se trataba de detener su acoso, era una expresión de su propia valía, un acto de reivindicación ante la sombra del miedo que había dominado su vida durante tanto tiempo. Cada insulto y cada risa burlona habían sido una construcción de su silencio, y Ana se dio cuenta de que el verdadero poder radicaba en su capacidad de hablar, de no callar más. Ana respiró hondo y, con su voz clara y firme, comenzó a hablar. Ricardo, esto se acaba hoy, pronunció con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. Las palabras fluyeron, resonando con la verdad que había guardado demasiado tiempo. Mencionó las experiencias compartidas, el dolor de sus compañeros, y cómo el acoso había dejado marcas invisibles pero profundas en cada uno de ellos. Los murmullos se hicieron eco entre sus compañeros, que observaban con atención, algunos incluso asintiendo levemente, como si sus palabras representaran un anhelo que todos compartían. Ana entendió que había activado algo en ellos, una chispa de coraje que había estado latente, esperando el momento adecuado para estallar. Ricardo, atrapado entre la incredulidad y la ira, intentó contrarrestar. ¿Qué crees que lograrás con esto? Solo eres una niña estúpida, escupió, intentando con poca suerte arrebatarle el poder que empezaba a acumular. Sin embargo, esa respuesta ya no la intimidaba. El insulto solo confirmó lo que Ana ya sabía, su fuerza no dependía de las opiniones despectivas de otros. Era en este instante donde se daba cuenta de su crecimiento personal, no quería ser vista solo como una víctima, sino como una líder que marcaba un nuevo rumbo, una voz que se levantaba en medio de un silencio ensordecedor. De repente, su mente empezó a afilarse. No se trataba solo de confrontar a Ricardo, sino de hacerle ver que su tiempo de control había llegado a su fin. Era una evolución de su ser, el crecimiento personal necesitaba ser compartido, y para ello, debía tomar riesgos. Esto no es solo sobre mí, prosiguió. Esto es por todos los que sufren en silencio, por aquellos que creen que no tienen voz. Hoy, juntos, romperemos la cadena del miedo. El grupo comenzó a murmurar, mientras la valía de sus palabras empezaba a calar hondo. El valor de Ana se multiplicaba en cada expresión alentadora de sus compañeros. Era una transformación, un nuevo capítulo que podía escribir no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Se estaba convirtiendo en la manifestación de lo que siempre soñó ser. Al final de su discurso, el aire se sentía más ligero. Pero a pesar de la euforia interna, sabía que esto era solo el principio. Este enfrentamiento no garantizaría que las cosas cambiaran de inmediato. El camino hacia el cierre definitivo de un capítulo tan doloroso sería largo y arduo. Mientras Ricardo se retiraba entre susurros y miradas cuestionadoras, Ana se dio cuenta de que su próximo paso sería crucial. El eco de su voz aún reverberaba en la sala, pero el desafío no había terminado. ¿Podría ella mantener el impulso? Estaba dispuesta a luchar, a seguir al frente, pero la pregunta seguía flotando en el aire, ¿sería capaz de mantener la valentía necesaria para enfrentar las repercusiones que todo esto podría traer? Cada paso que diera, cada decisión, la acercaría a un nuevo descubrimiento sobre sí misma. Una nueva aventura se gestaba, y la necesidad de estar preparada para lo que vendría presionaba sobre sus hombros como un abrigo pesado. La vida había dado un giro, y Ana sentía que estaba a punto de explorar una parte desconocida de su fuerza. Ana abandonó el espacio donde había enfrentado a Ricardo sintiendo como la adrenalina aún pululaba en su sistema. Caminó por el pasillo con una determinación renovada, aunque la incertidumbre serpenteaba en su interior. Había hecho algo que nunca se había atrevido a imaginar, había alzado su voz contra su opresor. Sin embargo, en cada paso que daba, las sombras de las consecuencias se alzaban a su alrededor, recordándole que el desafío no había concluido. A medida que las horas avanzaban, la conversación en el salón de clases se centraba en su acto heroico. Sin embargo, la validación de sus compañeros no era suficiente para disipar sus miedos. Ana se sentaba al fondo de la clase, intentando concentrarse en las lecciones, pero su mente divagaba. Intentaba anticipar las reacciones, no solo de Ricardo,
sino de todos aquellos que podían tener alguna opinión sobre su enfrentamiento. La imagen del rostro desencajado de Ricardo se repetía en su cabeza como un eco perturbador. Había nacido una tormenta, y ella era el eje central. La tarde se disipó transformándose en un silencio inquietante. Las palabras de ánimo que había recibido tras su discurso la habían elevado, pero también la habían presionado. Ahora sabía que cada decisión que tomara podría marcar el rumbo de su nuevo propósito. En los días siguientes, esa presión sería palpable. El instante de desesperación se instaló en su ser cuando, al salir de clase, notó que algunos de sus compañeros la miraban con mezcla de admiración y temor. Una parte de ella se sentía como una heroína, la otra, una paria. La sensación de soledad comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Acaso estaba deseando la aprobación de quienes alguna vez ignoraron su sufrimiento? Empezó a cuestionar si el camino que había elegido era el correcto. Decidió acercarse a la biblioteca después de la escuela, buscando refugio entre los libros. Era un lugar donde las palabras fluían sin miedo. Cada página que hojeaba la ayudaba a conectarse con su pasión por la escritura. Pensó en escribir su historia, en contar lo que había vivido, pero un nuevo dilema surgió: ¿debería revelar su identidad? El temor a las repercusiones era real, pero también lo era su deseo de que su experiencia pudiera ser un faro para alguien más en la oscuridad. Mientras reflexionaba, encontró un libro sobre el empoderamiento personal. Las ideas que allí se vertían resonaban profundamente en ella. Comenzó a tomar notas, y en cada palabra sentía que se reafirmaba su ser. La escritura se convirtió en su herramienta de autoconocimiento. Decidió que su primer paso sería crear un blog anónimo donde pudiera expresar sus pensamientos. Era un espacio seguro que la ayudaría a desahogar su angustia y a fortalecer su voz sin temor a represalias. Con el tiempo, el blog fue ganando tracción. Recibió comentarios de personas que, como ella, habían soportado el peso del acoso. Cada relato de apoyo le ofrecía una nueva ventana de esperanza, la certeza de que su decisión había resonado más allá del microcosmos de su escuela. Sin embargo, una tarde, recibió un comentario que la heló por dentro. Era de alguien que afirmaba ser amigo de Ricardo. ¿Sabías que él está planeando algo? El mensaje se le antojaba como una advertencia, un punto de inflexión que podía develar una nueva amenaza. La valentía que había cultivado comenzaba a tambalearse. Ana se encontraba nuevamente en la encrucijada: ¿debería confrontar a Ricardo una vez más, o refugiarse en el silencio, como había hecho antes? La elección que le aguardaba no solo afectaría su trayectoria personal, sino que también definiría lo que había aprendido sobre la valentía y el miedo. Mientras la tarde se oscurecía, Ana sintió que las palabras clave resonaban en su mente: la verdad no se puede acallar. Había llegado el momento de decidir cómo avanzaría en este nuevo capítulo de su vida. Una elección se acercaba, y la pregunta era clara: ¿enfrentaría las repercusiones con la misma determinación que antes, o permitiría que el miedo la controlara una vez más? Ana se despertó agitada, el eco de la advertencia que había recibido aún resonando en su mente. ¿Qué planea Ricardo?, se preguntaba una y otra vez mientras tomaba un sorbo de café, un intento vano de calmar los nervios que luchaban por salirse de control. Sabía que tenía que ser cuidadosa y estratégica, pero la duda se había convertido en una sombra persistente. La escuela era un laberinto de miradas. Algunos la veían con admiración, otros con sospecha. La tensión en el ambiente se intensificaba con cada paso que daba, como si todos estuvieran esperando el próximo movimiento en su partida de ajedrez. Estaba en un punto de inflexión, un umbral entre el silencio del pasado y la posibilidad de un futuro en el que podría reclamar su voz. Al llegar a clase, decidió ignorar las miradas y concentrarse en las lecciones. Pero no había manera de escapar de la claustrofobia que sentía. En cada conversación, en cada exposición, tenía que lidiar con los ecos de su confrontación con Ricardo. A pesar de sentir que había liberado una parte de sí misma, también se sentía más expuesta que nunca, desnuda ante las expectativas y los temores ajenos.
Durante el almuerzo, Ana se sentó en un rincón, su mente funcionando a 1000 por hora. Antes de que se diera cuenta, su teléfono vibró. Era un mensaje privado, una nota apremiante de un compañero que le decía que estaba al tanto de lo que Ricardo planeaba. Se rumorea que está organizando a otros para desacreditarte, decía el mensaje. La sangre se le heló en las venas, la advertencia se transformó en un rugido ensordecedor en su mente. Ana cerró los ojos, tratando de reconectar con su interior. Había encontrado su voz, había comenzado a escribir su verdad. Pero ahora parecía que las palabras en su blog estaban atrayendo la atención no deseada. Atrapada en la vorágine de incertidumbre, se dio cuenta de que no podía ignorar la posibilidad de enfrentar a Ricardo de nuevo. Decidió que no podía ser presa del miedo. Con cierta inquietud, se dirigió a la biblioteca después de clases. Era el lugar donde había encontrado claridad entre las palabras, donde había empezado a entender su fuerza. Ana abrió su cuaderno y comenzó a escribir, esta vez no para contar su historia de manera anónima, sino para elaborar un plan, un mapa estratégico que podía guiarla en los días que vendrían. En su escritura fluyeron preguntas, cuestionamientos que parecían definir la batalla que llevaba en su interior. ¿Cómo confrontar a alguien que había intimidado a cientos como si fueran fichas de dominó? Pero también se planteó otras inquietudes, ¿era el enfrentamiento lo que quería realmente? La guerra nunca es sencilla, y la paz podría ser mucho más poderosa. Cada palabra que plasmaría en el papel no sería solo para fortalecer su voz, sino también para definir su camino. Tal vez no se trataba de ganar la batalla, sino de encontrar la forma de seguir avanzando sin que la sombra de Ricardo la simultaneara. Finalmente, llegó a una conclusión. No la podía seguir dominando. Sin embargo, lo que hizo falta quedarse claro era que el próximo paso no podría ser solo un enfrentamiento. Tal vez, la estrategia podría incluir una forma de desmantelar el miedo de la forma más efectiva, su autenticidad. Originalmente pensó en presentarse ante sus compañeros en una charla, pero ahora, ese plan parecía insignificante comparado con el poder de convertirse en su propia voz literaria. Como el viento que barre el polvo, escribió. Soy más que una víctima. Soy una narradora que está preparada para revelar la verdad, incluso si eso significa enfrentar lo que está por venir. Mientras se sumía en sus pensamientos, un nuevo comentario apareció en su blog. ¿Estás lista para lo que se avecina? La sangre se le heló. El desconocido parecía tener más información de la que podía permitirse ignorar. Ana se sintió como un peón a punto de ser atrapado. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la decisión estaba un paso más cerca. El momento de actuar. Había llegado, y el miedo, aunque a veces paralizante, había dejado de controlar sus decisiones. La pregunta que quedaba en el aire la confrontaba, no solo como un eco de advertencia sino como una promesa de descubrimiento. Era este el instante que necesitaría para forjar el camino hacia una vida auténtica en la que luchar no solo era un acto de coraje, sino también de transformación. Ana despertó esa mañana con una decisión firme en su corazón. La incertidumbre que había experimentado durante días había despertado en ella una determinación que no conocía. Mientras el sonido de las aves afuera invadía su habitación, tomó el primer paso hacia su nuevo destino, uno que se alejaba del miedo y la intimidación. La escuela esperaba, pero ahora no la percibía como una prisión, sino como un lienzo en blanco donde comenzaría a dibujar su propia narrativa. Se miró en el espejo, buscando cada rasgo que le recordara su esencia, y cuando encontró su reflejo, solo vio a una luchadora. Su voz interior resonó, hoy es el día. Con esta afirmación, se vistió con propósito y se encaminó a clases. Al entrar al aula, sintió la presión de las miradas, pero esta vez se mantuvo erguida. Era diferente, sabía que cada suceso en el umbral de su vida era un capítulo en su historia, y hoy iba a escribir un nuevo comienzo. Se sentó, y cuando la profesora abrió la clase con un tema sobre poder y abuso, Ana sintió que el universo conspiraba a su favor. Aprovechó la oportunidad para compartir su experiencia,
usando su voz con claridad y valentía. El silencio que inicialmente pesaba en el aula se rompió, y las palabras brotaron como un manantial. Hablar le permitió ver la reacción de sus compañeros, muchos visiblemente conmovidos. Ella se dio cuenta de que no estaba sola, había otros que sufrían en silencio el mismo desasosiego. La conversación se tornó poderosa. Mientras compartía, no solo contaba su historia, sino que estaba ayudando a otros a descubrir su propia voz. La conexión en ese intercambio hizo que la atmósfera de la clase cambiara, y Ana sintió como si se erguía sobre la tormenta que había estado acechando. Cada palabra pronunciada era un paso hacia su independencia. Sin embargo, la conversación no pasó desapercibida. Ricardo estaba entre los oyentes, su mirada fulminante era un recordatorio de que, aunque había encontrado su fuerza, el peligro aún rondaba. Después de la clase, la cercanía de él hizo que el aire se volviera denso. Pero Ana, armada con su autenticidad recién descubierta, no rehuiría el enfrentamiento. Al salir, decidió que se centraría en su blog. Necesitaba que su voz llegara a más personas. Escribir no solo le traía alivio, sino que podía ser un canal de cambio. Se sentó en la biblioteca con su laptop, las palabras fluyendo como nunca antes. Abordó temas que resonaban profundamente, el acoso, la valentía, la verdad. Cada frase se tornaba en un manifiesto. El impacto de sus escritos comenzó a manifestarse. Sabía que había alcanzado un punto de inflexión en su vida. Los comentarios en su blog estaban aumentando y la comunidad comenzaba a formarse alrededor de su historia. Esto no es solo sobre mí, se repetía, es un llamado a todos los que se sienten invisibles. La idea de que su experiencia podía generar cambio impulsó su motivación a nuevas alturas. Un mensaje la sorprendió entre tantos otros, era de una chica que la había contactado en privado. Decía que había tenido experiencias similares y quería hablar. Ana sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Esa conexión podría ser el puente hacia un grupo de apoyo y una posible marcha colectiva hacia la resolución de conflictos de acoso escolar. En ese momento, Ana comprendió que elegir ser su propia voz no solo la liberaba, sino que también abría puertas para otros. La lucha personal se transformaba en una misión colectiva. Con un renovado sentido de urgencia, se sentó a escribir un nuevo post, delineando cómo formar un espacio seguro donde todos pudieran compartir sus vivencias. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, una inquietante notificación cortó el bullicio de sus pensamientos. Era un mensaje de Ricardo, que simplemente decía, ¿a dónde crees que vas? La adrenalina subió por su cuerpo, su mente batallaba entre el temor y la determinación. Había tomado un camino que no podía marcha atrás. Sin embargo, ahora sabía que su voz, su historia, podían marcar la diferencia. El momento de la verdad estaba cerca y enfrentaría lo que fuese necesario con coraje. La pregunta que emergía ahora era, ¿estaba realmente lista para las repercusiones de su liberación? Ana se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y notas, el nerviosismo apretando su pecho. El mensaje de Ricardo aún resonaba en su mente, ¿a dónde crees que vas? Cada palabra parecía diseñar una trampa para desestabilizarla, pero en lugar de ceder al miedo, su corazón palpitaría por el impulso de seguir adelante. Había comenzado a despojarse de la etiqueta de víctima, y ese proceso no se detendría ante las amenazas. Sintió que su experiencia y la de sus compañeros eran demasiado valiosas para dejarlas caer en el olvido. Había creado un blog, una pequeña plataforma donde podían compartir sus historias y empoderarse mutuamente. Estaba lista para dar un paso más. Juntó a sus compañeros más cercanos y les propuso crear un grupo de apoyo que pudiera ofrecer un espacio seguro para el diálogo y la sanación. Al principio, las dudas latentes se reflejaban en sus rostros, sin embargo, Ana les recordó que cada uno tenía su propio relato de dolor y resiliencia. Fue en ese momento que entendió que su propio viaje ya no era solo personal. Tras varias sesiones, el cambio en su grupo era tangible. La atmósfera pesada que antes los rodeaba se había reemplazado por un aire de confianza y camaradería.
Habían comenzado a compartir sus experiencias, a sanar en conjunto y a aprender que sus voces importaban, que sus historias tenían el poder de desafiar el miedo. Un día, mientras analizaban la posibilidad de llevar su mensaje más allá de la escuela, Ana propuso algo audaz: organizar un evento donde pudieran hablar sobre el acoso escolar, compartiendo no solo sus historias individuales, sino también sus triunfos personales. Las miradas de sus compañeros se encontraron, y Ana notó que la chispa de valentía empezaba a encenderse en cada uno de ellos. La idea comenzó a tomar forma rápidamente. Cada uno asumió responsabilidades y dedicaron horas a planearlo. Los días se convirtieron en semanas de trabajo arduo, pero el esfuerzo valió la pena. El día del evento, el auditorio escolar se encontraba repleto. Ana, con su voz firme y decidida, subió al escenario, su corazón latía a 1000 por hora, pero la determinación reemplazó el miedo que la había acosado tantas veces antes. Cada uno de nosotros tiene una historia, comenzó. Hoy, vamos a compartirla. Hoy, vamos a demostrar que el silencio ya no es una opción. Las palabras resonaron en el espacio, creando un eco de esperanza. Ella compartió su propia experiencia, de cómo durante años había sido una víctima, pero nunca se había dado cuenta de que el verdadero poder residía en su voz. Sus compañeros la siguieron y, en cada relato, había risa y llanto, pero sobre todo, había fortaleza. El evento no solo impactó a sus compañeros, docentes y padres asistieron y se sintieron conmovidos, muchos comenzaron a hacer preguntas y ofrecer su apoyo. Ana había dado un paso trascendental, había tomado su historia para transformar su dolor en poder. A los pocos días, recibió una notificación sorprendente. Su blog, que había crecido significativamente, fue destacado por una reconocida plataforma de empoderamiento juvenil. La atención que recibió la colocó en el centro de un movimiento que la impulsó a continuar defendiendo a quienes no podían alzar su voz. A través de su viaje, Ana comenzó a adquirir habilidades valiosas, se convirtió en una oradora más elocuente, tejiendo sus palabras con la fuerza de aquellos que, como ella, habían superado la adversidad. La vulnerabilidad se convirtió en su mejor aliada, y con cada historia compartida, forjaba conexiones profundas, entendiendo que cada voz contaba en el largo camino hacia la justicia. El crecimiento personal de Ana era palpable. Ya no era la niña asustada que una vez había entrado al colegio. Ahora, era una joven empoderada, con una comunidad a su alrededor, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Había cambiado no solo su destino, sino el de muchos otros a su alrededor. Habiendo encontrado su voz, Ana supo que el futuro era suyo para definirlo. Cuando miró hacia atrás, los ecos de su miedo inicial se desvanecían en comparación con la fuerza que había descubierto en sí misma y en sus amigos. Y así, mientras se disponía a escribir un nuevo capítulo de su vida, sonrió. Había encontrado su propósito, ser la voz de los que aún permanecían en silencio, liderando con coraje y autenticidad. Este es el momento de cambiar tu propia historia. Si te resonaron las palabras de Ana y su transformación, suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte más historias conmovedoras. Dale un me gusta ahora mismo para inspirar a otros. Queremos escuchar tus reacciones. Comenta abajo y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. No esperes un segundo más para demostrar que formas parte de esta comunidad de superación personal.